Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Manu y esto es la clase número 10 del curso de programación. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son los arrays. Bueno, lo que vieron al principio, que es esto, ¿sí? En realidad no es más que una serie de, bueno, de anotaciones que fui haciendo para subirlas a, junto con los videos. ¿Sí? Se los voy a dejar en el link de la descripción abajo en pantalla. Este, justamente para que lo tengan anotado y vean un poquito las explicaciones. Pero bueno, también se guíen con el video. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar con esto. Vamos a ver los arrays y el ciclo for. ¿Sí? Bien, para comenzar, denme un segundo. Bien, como verán, no edito yo, así que se va a ver cada vez que pause. eh, lo que yo estoy haciendo acá es primero, bueno, mostrar cómo se vería un for en un lenguaje, ¿sí? Y acá mostrar cómo se ve un for en PCInt, ¿sí? O un ciclo para. Y acá debajo tenemos una gráfica que nos va a permitir entender cómo funciona esto. Bien, como vimos antes, si yo, por ejemplo, creo una variable, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, nombre, que va a ser igual a Juan, por ejemplo. Y ahora lo vamos a mostrar en pantalla. Escribir nombre. Ok, genial. Yo acá estoy escribiendo el nombre. Sí, perdón si se escuchan ruidos de fondo. Estoy lavando la ropa. Hay que aprovechar que el día está lindo. Y si imprimo esto en pantalla, me va a aparecer Juan. Bien. Recordemos que dentro de una variable se puede almacenar un dato. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una lista de nombres? Por ejemplo, Juan o Pablo, María y Juan. Bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? Nombre va a ser igual a Pablo, María y Juan. ¿Qué pasa si hago esto? Vamos a ejecutar y vamos a ver que dice falta operador, coma entre operando. Ok, genial. Bueno, vamos a dividir con coma. Y me dice demasiados parámetros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de una variable solamente se puede almacenar un valor. Vos me decís, bueno, pero a ver, si vos pones así, Pablo, María, Juan, por ejemplo, y yo lo imprimo, me va a mostrar Pablo, María y Juan. Genial. Pero ¿qué pasa? Resulta que esto que tenemos así son tres nombres, pero que están ingresadas dentro de una cadena de caracteres. ¿Sí? Es decir, dentro de un string. O sea que lo va a tomar como un solo dato. Si nosotros quisiéramos usar cada uno de estos nombres por separado, no podríamos. Siempre que imprimamos nombre, me va a mostrar Pablo, María y Juan. Entonces nosotros para eso vamos a crear un array en el cual podamos meter los tres nombres, ¿sí? Y podamos trabajar con ellos de forma independiente. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Digamos que, bueno, tenemos lo que se llama el índice o la i, ¿sí? Que es el índice del for. La i, que la tenemos acá, ¿sí? La voy a poner con costadito, acá arriba. La i la vemos acá, for i igual a 0. ¿Qué significa esta parte de acá? I igual a 0 quiere decir que i arranca en la posición 0, ¿sí? Acá tenemos el arreglo. Tenemos los valores que se ingresan dentro del arreglo y los valores de cada una de las posiciones, ¿sí? Recordemos que en programación se cuenta array a partir del 0. Entonces, si nosotros tenemos, acá tenemos 2, 4, 6, 8, 9, ¿no? 2, 4, 3, 6, 9. Listo, más fácil. Entonces, sí, nosotros tenemos 9. Ah, está bien, igual me tenía que haber basado en el índice, que nabo. Tenemos 9, o sea, 9 valores introducidos dentro del array, ¿no? Ahora nosotros estamos viendo valores de tipo entero, pero podríamos meter caracteres o podríamos meter strings.
o lo que quisiéramos. Entonces digamos que vamos a poner Pablo, María y Juan, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el índice? El índice se va a posicionar acá, en la posición 0. Vamos a hacerlo así, más fácil. Para que lo entiendas mejor, voy a poner acá simplemente una I. Cuando... A ver, pero la voy a poner en un color que se vea un poco mejor, que resalte, en rojo, ¿sí? Entonces de esa manera voy a aumentar un poquito el zoom, el tamaño, para que lo veamos mejor, ¿sí? A ver si me quepa acá. Bien, genial. Bueno, acá tenemos I igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que I se va a posicionar acá. De hecho, mira, vamos a hacer así. I es igual. Así, queda de esta manera. I igual a 0. Se ejecuta el ciclo, ¿no? El for. Entonces va a dar una vuelta, o sea, va a verificar si el valor de I comienza en 0, si está posicionado en la posición 0 del array. Entonces acá va a ingresar el primer nombre. Se termina el ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos acá, bueno, hasta el valor final, ¿no? Pero tenemos el I++. Ahora nos vamos a centrar en el I igual a 0 y en el I++. El I++ es el contador. Entonces, cuando termina el ciclo, este 0 se va a reemplazar por un 1. Entonces, este I va a ser I igual a 1. Entonces, cuando ejecute la acción, va a ingresar el segundo nombre. Acá tenemos María. Acá tenemos Pablo, María. Listo. Termina el ciclo. Al 2 se le suma 1. O sea, el ciclo 0, el ciclo 1, perdón. Al ciclo 1 se le suma 1. Ciclo 2. ¿Sí? Al ciclo 2 se le va a ingresar el tercer nombre. Entonces, tenemos acá Pablo, María, o sea, Pablo, María y Juan. Y así sucesivamente se va a ir sumando ciclo en ciclo hasta que se cumpla la cantidad determinada de ciclos que vamos a ingresar. Entonces, nosotros con el for, a diferencia del while, en el for vamos a saber cuántos ciclos tenemos que realizar para que mientras se ejecuta la acción. En el while no, en el while desconocemos la cantidad de ciclos. Entonces, por eso, cuando tenemos que, por ejemplo, trabajar con una cadena con un array, el cual desconocemos la cantidad de caracteres que se van a ingresar o la cantidad de cadenas que se van a ingresar o de datos, entonces vamos a trabajar con un while. Mientras tanto, como en este caso sabemos que vamos a ingresar una X cantidad de datos, vamos a trabajar con un for, ¿sí? Para que se entienda mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tener que introducir 10 nombres. Vamos a pedirle al usuario, solicite al usuario 10 nombres, o no, vamos a hacer un tamaño más chico, 5 nombres con el fin de crear una lista de nombres, ¿ok? Digamos que Juanito tiene una fiesta, entonces va a invitar a 5 amigos. Ok, genial. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser definir, al nombre de la variable le ponemos el nombre que querramos, ¿sí? Por ejemplo, lista nombres, ¿sí? Bueno, no lo vamos a definir, perdón. No hace falta definir, pero sí tenemos que definir en PCInt. Bueno, en realidad tenemos que definir siempre, o en la mayoría de los lenguajes por lo menos, que yo sepa, sí. Pero no importa. Ahora en PCInt vamos a definir i como entero. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué digo ahora que entero? Ahí está. Porque si vamos a otro lenguaje como C, podemos poner int i igual a 0 o directamente for int i igual a 0, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí estamos definiendo dentro del for. Pero bueno, no importa, eso queda para lo que son lenguajes de programación, ¿sí? No pseudolenguajes como PCInt. Antes de que se te caiga todo abajo, toda la idea de la programación, vos podés hacer programas en PCInt, solamente que no los vas a compilar, ¿sí? Digamos, lo ejecutás ahí en el momento de la memoria y lo podés usar. Tenés muchas limitaciones, como por ejemplo no podés ejecutar un archivo externo o cosas así, pero para probar, para
jugar, para divertirte, lo podés utilizar. Bien, definimos sí como entero, entonces ahora sí, vamos a escribir. Ingrese los nombres de los invitados. ¿Sí? A la fiesta, ahí está. Entonces, nosotros ahora, como estamos acostumbrados a hacer esto, podemos poner, leer, por ejemplo, nombre o nombre de invitados. Pero esto ya no va, porque estamos trabajando con arreglos, ¿sí? Entonces, con los arrays vamos a crear lo que se llama una dimensión, ¿sí? Y vamos a poner nombre, lista nombres, y le vamos a poner el tamaño del arreglo, ¿sí? Dijimos que vamos a invitar a 5 personas, así que el tamaño va a ser 5. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se entiende esto de la lista de nombres? A los nombres, o sea, a los arrays, se los mide en longitud, ¿sí? Que es el largo del arreglo. Es decir, de acuerdo al tamaño o de acuerdo a la cantidad de datos que ingresemos dentro del arreglo, se va a generar una longitud. ¿Ok? La longitud es el largo. Por eso, si viste código, o por ahí, no sé, de repente quisiste abrir un código y no entendías nada, y veías que decía, por ejemplo, qué sé yo, no, ahora no me acuerdo la sintaxis, pero bueno, por length, ¿no? Voy a ver así, length, que esto es en C. Entonces vos podías utilizar, bueno, lo escribí mal, pero entonces vos lo que haces así es, con esta función, es contar la cantidad de caracteres que va a tener la dimensión, ¿no? Por ejemplo, o cada una de las strings. Bueno, entonces, pero no te quiero complicar. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, para poder leer la lista de nombres, si nosotros ponemos lista nombres, así, ¿no? Vamos a poner leer lista nombres. ¿Qué pasa? Va a decir que faltan subíndices para el arreglo. ¿Y qué es un subíndice? El subíndice es el index, ¿sí? Es la i, que la tengo por acá. Este es el subíndice. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo ponemos el subíndice? Porque el subíndice, recordemos que va a ser el encargado de recorrer cada una de las posiciones del arreglo, y de acuerdo a la posición donde se encuentra el índice es donde se va a guardar el dato. ¿Ok? Partimos de 0, se guarda el primer dato acá. Se termina el ciclo, pasa a 1, se guarda el dato acá. Recuerden que cuando digo que se pasa a 1 es porque acá al final tenemos el contador. Y este i igual menor o igual valor final quiere decir que cuando llegue al final, listo, se termina el ciclo. ¿Ok? Mientras sea menor, va a seguir sumando hasta que sea igual, o sea, hasta que la condición sea que i sea igual al valor final que nosotros ingresamos en el array. Entonces, para eso vamos a utilizar un ciclo para. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, para i igual a 0 hasta el tamaño del arreglo. Pero ¿qué pasa? Yo el tamaño lo definí en 5. Y recordemos que en programación se cuenta a partir del 0. Entonces, del 0 al 5, ¿cuántas posiciones tenemos? Tenemos 0, o sea, posición 1, 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. ¿Sí? 5, o mejor dicho, nombre 1, para que lo entiendas mejor. Nombre 1, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, cuarto nombre, quinto nombre. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Esto lo podemos poner de dos maneras. O lo ponemos hasta 4, ¿sí? O podemos poner hasta 5 menos 1, si queremos, que es igual a 4. Eso ya depende de cada quien. Yo lo pongo como 4, hasta 4. Entonces, con paso 1. ¿Qué significa con paso? Yo acá puedo poner con paso 1, con paso 2, con paso 3, etc. Si yo le pongo con paso 1, lo que va a hacer el índice es recorrer cada una de
las posiciones. Punto final. Arre. En cambio, si yo le pongo con paso 2, lo que va a hacer es arrancar el 0, pasa el 2, tiki, de 2 en 2. ¿Sí? Eso es lo que hace con paso. Es, digamos, el salto del ciclo. ¿Sí? Con paso 3 va a saltear 3 y así. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros le ponemos con paso 1 y ahora sí, vamos a poner leer, lista nombres y recordemos que tenemos que llamar al encargado de colocarse en la posición. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner entre corchetes i, ¿sí? Esto es lo que se llama sub i. ¿Qué significa lista nombres de i? Bueno, lista nombres de i, por si no te quedó claro, es lo que va a hacer dentro del arreglo, ¿sí? Digamos que este arreglo que tenemos acá se llama lista nombres. Entonces, dentro de lista nombres, i va a ir posicionándose en cada una de las posiciones y dentro de la posición donde se encuentre i va a ser donde va a guardar el dato. Por eso lo decimos así, ¿sí? Es decir, i parte en 0. El primer nombre se va a almacenar dentro del arreglo lista nombres, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque i está en 0. Termina el ciclo. I suma 1. Y ahora vale 1. Va a guardar, o sea, se encuentra en la posición C1 y va a guardar el segundo nombre. ¿Dónde? Dentro de lista nombres. Por eso le ponemos lista nombres sub i. ¿Ok? Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para mostrar estos nombres en pantalla? Bueno, usamos la misma lógica. Necesitamos, en vez de ingresar los datos dentro de donde se encuentre la posición de i, o sea, dentro del arreglo, mejor dicho, simplemente mostrarlos. Para eso ponemos otro para y en vez de leer ponemos escribir, ¿sí? Y de esa manera se van a mostrar los datos. Veamos, hagamos la prueba. Yo ejecuto el programa y pongo Juan, María, Pablo, Delfina. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Y vamos a ver que me falta uno más, ¿sí? Porque son 5 nombres. Así que ponemos Luis. Y una vez que yo apriete Enter, vamos a ver que dice Juan, María, Pablo, Delfina y Luis, ¿sí? Veamos el paso a paso para que veas cómo funciona. Mira. Bueno, acá se define la dimensión, todo bien. Me pide que ingrese los nombres. Fíjate. Para i igual 0 hasta 4 con paso 1. Quiere decir que el índice se inicia en 0 y va a recorrer hasta 4 veces. ¿Sí? Va a ser 4 ciclos, o mejor dicho 5 ciclos, porque de 0 a 4 son 5. Y va a ir contando de 1 en 1. ¿Sí? Ahora me va a pedir que ingrese el nombre. Una vez que ingreso el nombre vamos a poner Pablo. Fíjate, volvió a repetirse esto. Pablo, María. Fíjate que estamos acá y ahora va a volver acá, a la línea 13. Listo. Porque termina el ciclo y se vuelve a repetir. Y el valor de 0 de i se sigue sumando, ¿sí? O sea, ahora estamos en i igual a 0, i igual a 1. ¿Ok? Ahora, vamos a poner Pablo, María, Juan, Delfina y vamos a poner Agustina. Listo. Ahora vamos a ver que se vuelve a iniciar el ciclo, pero como ya se cumplieron la cantidad de digamos, ya llegó hasta el límite, ahora termina, me muestra el fin para, ¿sí? Y comienza el siguiente ciclo. Y ahora fíjate, y se pone en 0, va a recorrer la primera vez, va a mostrar en pantalla el primer nombre. Y se pone en 1, recorre otra vez, muestra el nombre en pantalla. Otra vez. Y en 2, recorre el arreglo, muestra lo que está en la posición. En la posición 3, perdón, a ver, en la posición 0, 1, en la posición 2, está bien.
y me va a mostrar el tercer nombre. Ahí está. ¿Ven cómo funciona esto? Y en 4 me va a mostrar ahí lo que se encuentra en la posición 3, Delfina, y en 5 me muestra lo que está en la posición 4. Y ahí termina el programa. ¿Sí? Bueno, así es como funciona un para. ¿Mm? Ya entonces ahora entendemos qué son los arreglos. ¿Sí? Tenemos lo que son los arreglos dimensionales. Esto. Después tenemos los bidimensionales, que es cuando tenemos filas y columnas. ¿Sí? Listo. Esto es todo por ahora. Seguimos con el curso. Chau, chau.